Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sí, estamos de paso a Mar del Plata, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza, que empieza el día de mañana. Este es un evento que se organiza una vez al año en diferentes lugares y este año le tocó a Mar del Plata. Así que vamos a volver nosotros a Mar del Plata con mi esposa después de algunos años porque hemos estado ya anteriormente por esa linda ciudad y estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que Él nos permite servirle, sobre todo, ¿verdad? Y poder participar de la obra del Señor en diferentes aspectos. Como bien ha mencionado vuestro pastor, estamos como decano de FATELA, de la Facultad de Teología Latinoamericana de la Alianza, y lo primero que quiero hacer es agradecerles a ustedes porque han permitido que su pastor pueda ser parte del equipo docente de FATELA. FATELA es un programa de maestría que se encarga de entrenar a los pastores y líderes de nuestras iglesias en América Latina. Tenemos 21 años sirviendo al Señor en esta área, en diferentes países de América Latina, programa virtual también. Es una maestría lo que se ofrece. Y nuestros profesores tratamos que sean profesores de un buen nivel académico y sobre todo de vidas, de testimonio y de integridad. Así que estamos muy contentos de contar con el pastor Salvador Licio como parte del equipo docente de FATELA. Eso debe ser una bendición para ustedes, un privilegio como iglesia, saber que vuestro pastor está cumpliendo funciones no solamente a nivel local, sino también a nivel de América Latina. Lo hemos exprimido en esta última vez, por Lima, por Ecuador, en diferentes ciudades, pero con buenos comentarios de los estudiantes acerca del ministerio del pastor Salvador Licio. Y quería yo no pasar esta oportunidad que el Señor me da de poder primeramente agradecerles por ello, porque creo que tiene que ser así, ¿verdad? Tenemos que ser agradecidos con el Señor y a veces los hermanos en las iglesias no percibimos lo que significa el ministerio del pastor, que a veces está más allá del trabajo de la iglesia, ¿no? Y ustedes están llamados a apoyar, a orar, a respaldar ese ministerio de vuestro pastor. Gracias, Salvador. Quería hacerlo públicamente por vuestro ministerio. Quiero también agradecer por la oportunidad de compartir esta noche la palabra del Señor. Siempre es una bendición venir a Argentina. Siempre. Hemos venido muchísimas veces. La primera vez que vinimos fue al año de casados, mi esposa y yo. Nosotros estamos cumpliendo 36 años de casados pronto. Ustedes dirán que jovencitos, no parece. Bueno, yo me casé cuando tenía 10 años. Me acuerdo muy bien que entraba Alfonsín al gobierno cuando nosotros llegábamos a Argentina. Y lo cuento como una anécdota imborrable porque nosotros estábamos viniendo de Mendoza a Buenos Aires en el tren en aquella época, mira. Y no teníamos pesos, me imagino que serían pesos en aquella época también, ¿no? No teníamos moneda argentina y en el tren no podíamos usar dólares. Y viajábamos justo el día que cumplíamos un año de casados. Y recuerdo muy bien que estábamos nosotros allí y yo le pregunté al señor del tren si podía pagar la cena con dólares y me dijo, no, solamente recibimos moneda argentina. Y una persona, un argentino, que estaba ahí, que nos escuchó, que no nos conocía y no lo conocíamos y nunca más lo vimos otra vez, me dijo, no se preocupen, yo les pago la cuenta, les pago la cena. Y nos pagó la cena. Así que Argentina está muy marcada en el corazón nuestro. Además que los argentinos y los peruanos nos llevamos bien, ¿no es cierto? Creo que eso es bueno. Y damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar esta oportunidad con ustedes. Hemos venido muchísimo aquí. Amamos mucho esta tierra, tenemos muchos amigos argentinos, colegas, consiervos, misioneros, en fin. Y siempre es una bendición pasar por estos lugares. Y esta es la primera vez que estamos aquí en San Andrés y estamos muy agradecidos al Señor por ese privilegio que Él nos da. Yo le pregunté al pastor qué tema quería que compartiera. Y él me dijo algo que aliente a la iglesia. Bueno, entonces yo me puse a pensar y a orar. Dije, voy a compartirles acerca de algo que considero es una prioridad en la vida cristiana. En la vida cristiana tenemos muchas prioridades. Ustedes pueden saber. Ustedes van a Marcos 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que están anteriormente serán añadidas. Pero cuando hablamos de prioridades en la vida cristiana, podemos hablar, por ejemplo,
de algo que hemos hecho esta noche, como es la adoración. La adoración al Señor es una prioridad, debe ser una prioridad en la vida de todo cristiano. Toda persona que ha conocido al Señor, todo creyente, todo hijo de Dios, tiene que saber que la adoración es una prioridad en su vida cristiana. ¿Qué haces tú cuando Dios te da la vida cada mañana y abres los ojos? ¿Cuál es tu primera actitud, tu primera acción, tu primer pensamiento? Debería ser la adoración al Señor. Señor, gracias porque este día estoy con vida, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo. Y qué lindo que el equipo nos ha ministrado esta noche en adoración. Esa es una prioridad en la vida cristiana. Pero hoy día quiero hablarles de otra prioridad en la vida cristiana, que es el servicio. Considero que la palabra del Señor tiene mucho que decirnos en cuanto a cómo debe ser el servicio del Hijo de Dios, del creyente. Y esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo como una prioridad urgente en la vida de toda persona que ha nacido de nuevo y que le ha entregado la vida al Señor. Yo creo que no hay cosa más hermosa ni privilegio de más grande bendición que poder ser un siervo del Señor de señores, del Rey de reyes. Y cuando hablo de servicio, no estoy hablando solamente de aquellos que hemos sido llamados por el Señor a un ministerio a tiempo completo. Estoy hablando de toda persona que desde el momento que viene a los pies del Señor entiende que una de sus prioridades en la vida cristiana debe ser poner su vida, su tiempo, sus recursos y sus talentos al servicio del Rey de Reyes y Señor de señores. Y creo personalmente que nada debería ocupar más nuestro tiempo ni nuestras energías que no sea enfocarnos en el servicio al Señor. Vuelvo a repetir, a veces pensamos que la idea de servir al Señor es solo para algunos. Aquellos que Dios llamó al ministerio en un momento, que fueron al seminario o al instituto, que se prepararon, ellos están llamados a servir al Señor. Y perdemos de vista la bendición que significa para todo hijo de Dios servir al Señor. Y creo que el servicio al Señor debería ser una práctica constante en la vida de toda persona que ha entregado su vida a Jesús. Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que le ha entregado el corazón a Cristo debe entender esta prioridad del servicio. La persona que no conoce a Jesús no entiende de qué estamos hablando, ¿verdad? La persona que no conoce a Cristo dice, ¿qué cosa es eso de servir al Señor? No conoce, no lo sabe. Pero tú, si has nacido de nuevo, debes saber que una de esas prioridades que Dios quiere que tú pongas en práctica es tu vida de servicio al Señor. Porque finalmente servir a Dios siempre es una bendición. No solamente tiene que ser visto como un privilegio o una responsabilidad, sino como una tremenda bendición. Quiero que abras tu Biblia en Josué, capítulo 24, para ver qué implicancias tiene servir al Señor. En Josué capítulo 24 es casi ya la última etapa de la vida de Josué. Y a partir del versículo 14 de Josué 24, en ese famoso discurso de despedida, Josué va a hablar de lo que significa servir al Señor y va a dejarnos 5 implicancias que yo quiero dejar con ustedes también en esta noche. Josué 24, 14 hasta el 18. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado.
y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Este fue parte del discurso de despedida de Josué cuando él ya estaba pronto a partir a la eternidad. Y el enfoque del mensaje de Josué antes de partir a la eternidad era servir al Señor. Una de las cosas que es importante entender cuando estudiamos la palabra del Señor es que este tipo de discursos en la literatura judía de la antigüedad era un poco lo que nosotros podríamos equiparar el día de hoy con el testamento que deja una persona cuando va a morir. Y cuando una persona escribe su testamento, se acostumbra no solamente a dejar, ¿verdad?, los bienes para otra persona, para los hijos, para los nietos, etcétera, sino que es como una carta de despedida. Bueno, este discurso de Josué era eso, un mensaje de despedida. Y toda persona que se despedía en la antigüedad dejaba lo más preciado para las siguientes generaciones. Y Josué entiende que lo más preciado que él puede dejarle a las generaciones que vendrían después es servir al Señor, la importancia de servir al Señor. Y dentro de ese marco, él plantea algunas implicancias. Y lo primero que encontramos es que servir a Dios implica hacerlo con temor reverente. Lo dice claramente el versículo 14, temed al Señor. Esa es la primera implicancia. Si vamos a servir al Señor, tenemos que entender que tenemos que hacerlo con una actitud de temor delante de Dios. Ahora, temor, como ustedes saben, no tiene que ver con miedo. Cuando hablamos del temor reverente, estamos hablando de la reverencia que debemos tener al Señor. Yo me imagino que los que han ministrado en la adoración en esta noche lo han hecho en el temor del Señor. Han orado, me percaté que estaban orando antes de empezar la reunión. Yo he orado antes del mensaje para que sea el Señor el que hable y no sea yo. Y estoy seguro que todos aquellos que tienen un servicio para el Señor entienden la necesidad de hacerlo en temor. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a cualquier persona. No estamos sirviendo a una autoridad pública humana. Estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Y Josué entiende eso. De hecho, todo el capítulo 24 de Josué tiene que ver con el servicio a Dios, con las implicancias del servicio a Dios, partiendo del temor reverente a Dios. Josué sabía que iba a partir, su muerte estaba cercana, y en ese contexto le plantea un desafío a todos aquellos, a todo el pueblo, a toda la gente que se habían contagiado con el mal deseo de servir a otros dioses, porque eso era lo que pasaba en ese momento. Los padres de muchos de los judíos habían servido a los amorreos, habían servido a otros dioses. Y Josué se encuentra con la disyuntiva de poder plantearle al pueblo de Israel, un momentito, o ustedes sirven a esos dioses o ustedes van a servir a Jehová. Y si van a servir a Jehová, tendrán que hacerlo con temor reverente. Ese es finalmente el objetivo del sermón de Josué, desafiar al pueblo a servir al Dios verdadero. Ya Dios les había dado la tierra a los israelitas, se había realizado ese pacto de amor, ese pacto incondicional que Dios había prometido tiempo atrás a Abraham, de darles una tierra prometida. Sin embargo, la posesión de la tierra por parte de Israel tenía una condición. Ellos sabían que iba a haber un conflicto, sabían que tendría que haber una conquista, tendrían que luchar por la tierra y tendrían que apropiarse de esa tierra. Y como Josué mismo se los iba a recordar al final de su mensaje, la posesión de la tierra estaba ligada a la obediencia al mandato del Señor. Y en ese contexto, Josué dice, esa obediencia significa servir a Dios, pero hay que hacerlo con temor. Hay que hacerlo con temor reverente. Josué tenía casi 110 años cuando escribe o cuando redacta este discurso. Y aún a los 110 años va a llamar al pueblo
para decirles lo que significa servir al Señor. Temed a Jehová. Esa es la exhortación inicial que encontramos. Ahora esto se corrobora luego, ¿verdad? En el versículo 19, cuando Josué va a decir más adelante, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y aquí se usan dos palabras que nos hablan de quién es Dios, que tiene que ver con ese temor reverente. Dice, Dios es santo y es un Dios celoso. Qué interesante, porque eso es lo que hemos cantado en esta noche, ¿verdad? Hemos cantado a la santidad de Dios. Hemos declarado esa santidad de Dios en adoración, en alabanza. Me hace recordar mucho el pasaje de Isaías en el capítulo 6, cuando Dios mismo llama, ¿verdad?, al profeta, y los querubines declaran santo, santo, santo. Bueno, eso es lo que está haciendo Josué. Está recordándoles al pueblo que si ellos van a servir a Dios, tienen que entender que se trata de un Dios santo y un Dios celoso. La naturaleza santa de Dios, el temor reverente de Dios, tiene que ser una implicancia seria si vamos a servir al Señor. Vivimos momentos muy complicados en nuestra América Latina. Casi Dios ha pasado a ser el tercer, cuarto o quinto lugar de las prioridades en la vida de los jóvenes y de la gente el día de hoy. Encontramos por donde quiera que vayamos situaciones que nos hacen pensar que cada vez nuestra América Latina está secularizándose más. El mundo posmoderno que nos toca vivir, esta sociedad hedonista que enfatiza el placer, se ha olvidado de Dios. Y una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar es que si vamos a servir al Señor, tenemos que recordar que Dios está en los cielos y nosotros en la tierra. Él es santo y nosotros pecadores. Él es incorruptible y nosotros somos corruptibles. Servir al Señor implica hacerlo en temor reverente. Yo te pregunto en esta noche, cuando tú te comprometes a servir al Señor, ¿con qué actitud lo haces? ¿Con qué actitud lo haces? ¿Entiendes que estás sirviendo no al pastor, no a la iglesia, no a los líderes, no a una denominación, sino que estás sirviendo al Dios que está sentado en el trono? A mí me hace temblar. A veces los pastores podemos tener mucha experiencia en el ministerio, años predicando la palabra del Señor, pero cada vez que yo subo al púlpito tiemblo. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo al Señor y soy consciente que tengo que hacerlo en temor de Dios, para que sea su palabra la que haga efecto en el corazón y no mis palabras. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿En qué área estás ministrando? Aquí en tu iglesia local. Tal vez estás en la música, eres consejero, maestro, anfitrión, tal vez estás encargado de la parte administrativa, enseñas a los niños o a los jóvenes. No interesa, cualquier función que tú hagas, sea visible o no sea visible a los demás, estás llamado a hacerlo en temor reverente. Josué le dijo al pueblo, temed a Jehová. Esa es la primera implicancia. La segunda implicancia aparece también en el versículo 14, cuando dice, servidle con integridad. No es cuestión solamente de servir al Señor con temor reverente, es cuestión también de servirle con integridad de corazón. La integridad no es perfección, porque si fuera perfección, ninguno de nosotros podría servir al Señor. La integridad significa ser la misma persona donde quiera que estés, en cualquier lugar, en cualquier momento, en todo tiempo, siempre eres el mismo. No eres uno con los amigos, no eres otro con la familia, no eres otro con los compañeros de trabajo y eres otro en la iglesia. La integridad implica ser la misma persona, que no hay absolutamente nada que te demanden, que te juzguen por lo que eres o por lo que haces. Siempre eres el mismo, transparente. Una de las materias que yo enseño en el curso en la maestría de Fatela es liderazgo y formación espiritual. Y una de las cosas que yo digo cuando describo lo que es integridad como una característica de líder es que integridad significa
es lo que un hombre es en la oscuridad. Integridad lo defino como lo que una persona es en la oscuridad, cuando está solas, cuando no lo ve el pastor, cuando no te ven los hermanos, cuando no te ven los demás. Eso es integridad. La integridad tiene que ver con ser irreprensible. Una de las características que el apóstol Pablo señala que deben tener los obispos y los diáconos y todos aquellos que aspiramos al ministerio, tiene que ver con la integridad. La integridad nos habla del carácter, no habla de los dones. La integridad habla del carácter, no habla del carisma. Habla del fruto del Espíritu Santo, no habla de los dones. ¿Tú te acuerdas la iglesia de Corintio, verdad? La iglesia de los Corintios, ellos tenían todos los dones según Pablo. Tenían todos los dones, no les faltaba ningún don. Pero ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Habían pleitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, decían otros. Había inmoralidad. Tú lees 1 Corintios 5 y encuentras un caso de inmoralidad. No se esperaban para tomar la Santa Cena, había desorden, había pleitos, había un caos. Era una iglesia carnal a tal punto que Pablo les dice: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque aunque tenían todos los dones, no tenían el fruto del Espíritu Santo. Tenían todo el carisma, pero no tenían el carácter cristiano. Y como alguna vez dijo el teólogo yugoslavo de la antigua Yugoslavia, Peter Kuzmic, el carisma sin el carácter es una catástrofe. No nos sirve tener todos los dones del Espíritu Santo si no tenemos el fruto del Espíritu Santo. Y para servir al Señor hay que hacerlo con integridad. Y la integridad tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo que está señalado en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el Salmo 101, si puedes abrir tu Biblia allí, se nos habla justamente de esa integridad. En el versículo 6, Salmo 101, versículo 6, el salmista va a decir: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Nuestra versión Reina Valera traduce como perfección, pero hay otras versiones que lo traducen como integridad. Está hablando de servir al Señor con un corazón íntegro, con un corazón limpio, con un corazón transparente, un corazón que anhela la excelencia y lo mejor para servir al Señor. Una conducta intachable, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos entonces en esta noche delante del Señor es: cuando servimos al Señor, ¿lo estamos haciendo con integridad de corazón? ¿Estamos evidenciando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque es muy bonito servir al Señor en la iglesia, pero si salimos luego a la casa y aparecen las obras de la carne, ¿verdad? Nos enojamos con la familia, nos peleamos con la esposa o con los hijos, o lo que es peor, empezamos a tener prácticas o estilo de vida que no agradan al Señor, y luego venimos a la iglesia para pretender servir. Hay algo que no está bien. Si vamos a servir al Señor, hay que hacerlo con un corazón íntegro. No perfecto, porque nadie lo es. Todos nos equivocamos, todos pecamos. A veces somos sujetos de nuestra propia carnalidad o del mundo en el cual estamos. Gracias al Señor que tenemos el recurso de acercarnos a Él para pedir perdón. Pero nuestra vida de servicio al Señor tiene que ser una vida que muestre integridad. Temor a Dios, integridad. En tercer lugar, Josué nos va a decir en nuestro pasaje que debemos también servir al Señor en verdad. Servirlo no solamente con integridad, sino dice allí, y en verdad. Es interesante porque Josué sabía que el pueblo de Israel estaba en una disyuntiva. Se habían acostumbrado a que sus padres sirvieran a los dioses de los amorreos y de otros pueblos paganos. Pero ahora Josué estaba enseñándoles la importancia de servir a Dios, a Jehová. Y el pueblo se encontraba en una disyuntiva.
Se encontraba entre la verdad de Dios, la verdad de Jehová, y la falsedad de los dioses de los amorreos y de sus padres. Y por eso es que Josué les tiene que decir, ustedes tienen que servir al Señor en verdad. ¿Qué significa servir a Dios en verdad? Pues tiene que ver sencillamente con la actitud del corazón que anhela servir a su Señor con entrega, con dedicación, con transparencia. Está muy ligado al concepto de integridad que acabamos de ver. Pero quizá la verdad tiene que ver con un corazón que está dispuesto a entregarlo todo para servir a su Señor. En términos prácticos, significa que cuando yo voy a servir al Señor, pues no lo hago con pesadez, no lo hago con amargura, no lo hago de pronto con aburrimiento. Ay, otra vez el ensayo para el domingo, dirigir la alabanza. No lo hago con esa actitud mezquina, sino que entiendo que es un privilegio y que como privilegio tengo la tremenda bendición de poder servir a mi Dios en verdad. Hay que hacerlo con una actitud de transparencia, porque si lo hacemos de otra forma, caemos en la hipocresía. Venimos a servir para que nos vea el pastor, porque es una responsabilidad que ya me dieron, o porque es algo que ya me comprometí, pero no lo hago en verdad. No lo hago con ese ánimo pronto. Yo te pregunto, ¿con qué actitud vienes a servir al Señor? ¿Con qué actitud vienes a servir al Señor? A veces servir al Señor en este aspecto tiene implicancias que nos pueden incomodar. Porque a lo mejor tú hiciste planes para alguna actividad o hiciste planes para una reunión familiar o algo lícito, bueno, no necesariamente algo que es pecaminoso, pero tienes un compromiso de servicio. ¿Cómo manejas esa disyuntiva? Tal vez no es la misma disyuntiva que el pueblo de Israel tenía cuando tenía que enfrentarse ante los dioses de los amorreos. Pero ¿con qué actitud vienes a servir al Señor? Hay una cuarta implicancia. Aparece en el versículo 15. Miren lo que dice el versículo 15. Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, dice Josué. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. La cuarta implicancia es que para servir a Dios hay que hacerlo con convicción. La convicción que Josué tiene. Miren, no me interesa, ustedes han sido influenciados antiguamente por sus padres, han servido a los dioses de los amorreos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo se llama eso? Convicción. Josué no anduvo con un doble mensaje. No anduvo con medias tintas, como decimos. No era un hombre de convicciones débiles. Él sabía muy bien lo que significaba servir al Señor. Y por eso pudo decir esa frase, ¿verdad? Que todos nosotros seguramente le hemos aprendido hasta de memoria, y hay incluso cuadritos que se colocan. Yo tenía uno, me acuerdo cuando recién me convertí, que decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Josué entendió lo que significaba involucrar su vida y su familia en el servicio al Señor. Y esto es muy lindo, porque qué gozo hay en el corazón cuando sabemos que la familia toda que conoce al Señor está involucrada en el servicio a Dios. Bendice el corazón. Bendice el corazón. Permítame ser un poquito personal y contarles algo de nuestra propia experiencia. Mi esposa y yo vamos a cumplir este año 36 años ya de casados. Tenemos 2 hijos ya casados también. Tenemos 2 nietas hermosas que son nuestra adoración, Luciana y Alejandra. Y durante todo el tiempo que nos tocó servir a nosotros en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, aprendimos la importancia de involucrar a nuestros hijos en el ministerio. Y desde pequeñitos, Erika y César, nuestros hijos, nos acompañaban cuando éramos pastores de jóvenes a todos los campamentos, a las actividades, a los viajes misioneros.
Ellos eran los únicos pequeñitos tocando la pandereta entre todos los jóvenes que estaban ahí de la iglesia en aquella época. Mi hijo aprendió a tocar la batería a los 8 años de edad. Y en la iglesia un domingo nos sorprendió a todos porque parecía que la batería estaba tocando sola porque él estaba así. No se le veía por lo pequeñito que él era. Y desde ese entonces se dedicó a servir al Señor con la música. Hoy día nuestros hijos ya están casados, tienen sus propias iglesias y sirven al Señor como laicos, vamos a decir, en cada una de sus congregaciones. Involucrar a la familia en el servicio al Señor produce una tremenda bendición. Y somos los padres los que tenemos que esforzarnos por involucrar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en lo que significa servir al Señor. Y es interesante que esa convicción que Josué tenía para servir al Señor influyó en los demás israelitas, porque leemos a partir del versículo 16 que el pueblo le da una respuesta a Josué. Y miren la respuesta que le da el pueblo a José: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. La convicción es contagiosa. La convicción en el servicio al Señor contagia a los demás. Me contaba el pastor Salvador que esta es una iglesia que tiene unos 16 años, ¿verdad? Es una iglesia joven, es una iglesia adolescente. La iglesia donde nosotros estamos pastoreando es una iglesia que va a cumplir el próximo año 19 años, un poquito mayor que ustedes. Y es una iglesia que está en crecimiento, como ustedes. Me contaba el pastor que empezaron de cero. Y qué lindo ver ahora este grupo de hermanos. La única forma, bueno, no la única forma, pero una de las formas como la iglesia crece es cuando los demás ven las convicciones que tenemos cuando servimos al Señor. La convicción es contagiosa. Contagia a tus hijos, contagia a otros hermanos, contagia al resto de la comunidad. Cuando proyectamos nuestra vida y ministerio de servicio al Señor también hacia los demás. Si tus hijos ven que tú no vienes a la iglesia o que no sirves al Señor o que no estás comprometido en tu iglesia local, ¿sabes qué va a pasar? Ellos van a crecer con la misma forma, el mismo concepto. No esperes que ellos se involucren en el servicio al Señor, sino ven que tú como padre te estás involucrando en el servicio y en el ministerio del Señor. Si tus líderes no ven que tú estás comprometido con el servicio al Señor, no esperes que los demás lo hagan. Si la gente a la cual ministras no ven que en ti hay un compromiso, una convicción y una firmeza en tu servicio al Señor, no esperes que los demás te sigan. La convicción es contagiosa. Y es lindo cuando de toda la iglesia el 100% se involucra en servir al Señor. Algunos dicen que es una utopía, que es una realidad. Algunos dicen que de toda iglesia hay un 10% de la congregación que sirven al Señor. Un 80% que no hace nada y un 10% que se opone a los que hacen. Yo espero que aquí no sea esa la razón, la situación. Me alegra mucho ver tantos jóvenes en la iglesia, involucrados en el servicio al Señor. No pierdan esa convicción. Contagien a los demás. Tú me dirás, pero pastor, yo no tengo tiempo, no puedo, no tengo talentos, no tengo dones. Dios ha repartido a cada creyente por lo menos un don espiritual. Tendrás que descubrirlo delante del Señor y ponerlo a disposición del Señor. Servir al Señor no significa estar aquí adelante necesariamente. Tú puedes servir al Señor, ¿sabes cómo? Con tu vida de oración por tus pastores. Con tu vida de oración por los líderes de tu iglesia. Cuando te comprometes en una actividad a servir el café o el mate, no sé. Cuando te comprometes en una actividad a arreglar las sillas, a pasar un trapo para que todo esté limpio y en orden, estás sirviendo al Señor. Hazlo con convicción. No te sientas menos porque no estás aquí adelante. Cuando estemos en la presencia del Señor, nos vamos a llevar muchas sorpresas.
muchas sorpresas. Servir al Señor con convicción. Y si tú estás sirviendo al Señor, yo te pregunto si lo estás haciendo con esa convicción de lo que significa servir al Dios de los cielos. Invierte tu tiempo, invierte tus fuerzas, tus recursos para servir al Señor. Y finalmente, la última implicancia, servir al Señor con diligencia. Servir a Dios implica hacerlo diligentemente. Mira el versículo 18 con el que termina parte del discurso de Josué. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. El pueblo fue diligente, no quiso esperar más. Los israelitas, influenciados positivamente por su líder Josué, dijeron: serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Eso nos habla de convicción, nos habla de diligencia, nos habla de entender la exclusividad que tiene el servicio al Señor, porque como decíamos, Él es un Dios celoso. Incluso cuando vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, encontramos esa exclusividad de la cual nos habla Josué en su libro. En Mateo 6, 24, cuando el Señor va a dar el sermón del monte, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿De qué está hablando? De exclusividad. Dios quiere que tú le sirvas a Él de manera celosa, diligente, exclusiva. Cuando vamos al libro de Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo va a resaltar justamente este concepto de diligencia, cuando él dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Así que nuestro servicio al Señor tiene que ser así. La diligencia tiene que ver con el combatir la pereza, de la cual a veces podemos ser presa. Es todo lo contrario. La diligencia es una virtud que debe haber en el corazón. Y quizás si no estás sirviendo al Señor con diligencia es porque has sido presa de la pereza, de la flojera, y se ha convertido en una rutina tu servicio al Señor. Y cuando eso pasa es porque hay algo mal en tu comunión con el Señor. Hay algo que se ha quebrado, hay algo que se ha roto, tal vez hay pecados ocultos, tal vez en tu corazón hay amargura, hay enojo, hay resentimiento, y entonces no tienes diligencia para servir al Señor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arreglar tus cuentas con el Señor. Pedir perdón por ese pecado oculto. Pedir perdón por ese resentimiento. Ir a la persona a la cual quizá tienes algo contra él o contra ella y decirle: perdóname, que, de tal manera que te liberas para poder servir a tu Señor diligentemente. Es interesante porque la palabra diligencia viene del latín, diligere, que significa amar. Nuestro servicio al Señor tiene que ser así, caracterizado por el amor. La diligencia tiene que ver con el esmero, con el cuidado al ejecutar algo. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? Simplemente sirviendo, involucrándote en el servicio, en el ministerio al Señor. Yo te pregunto ya en esta noche, para ir terminando, ¿cómo está tu servicio al Señor? ¿Cómo está tu servicio al Señor? Y mi intención es sencillamente que el Espíritu Santo produzca en tu corazón un ferviente deseo de servir a Dios. Cuando tú miras el servicio al Señor no como una carga, no como una obligación, sino como una bendición y como un privilegio, entonces hay disfrute en el servicio al Señor. Ya el viejo himno decía: gozo da servir a Cristo. ¿Te acuerdas? En la vida al caminar, de alabanzas llena el alma, todo el día sin cesar. Gozo da servir a Cristo, en la dicha o el dolor. Y el himno sigue explicando tremendamente lo que significa servir al Señor. El servicio a Dios no es
para unos cuantos. El servicio al Señor es para todos aquellos que han nacido de nuevo y que tienen un corazón agradecido por haber recibido la salvación y la vida eterna. Es interesante que cuando Josué toma el liderazgo que Moisés había dejado antes de entrar a la tierra prometida, mira cómo se le define a Josué. En el capítulo 1 de Josué, en el versículo 1, Josué 1:1 dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Se le llama a Josué en el primer capítulo servidor de Moisés. Pero cuando tú vas hacia el final de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 29, ya no es servidor de Moisés. Dice allí, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿Notas el cambio? ¿Notas el crecimiento en el ministerio de Josué? Empezó como siervo de Moisés y terminó como el siervo del Señor. Y el equivalente de la palabra siervo en el hebreo con el griego en el Nuevo Testamento es la palabra doulos, esclavo. Eso es lo que significa. Esclavo. Por eso Pablo se presenta ante las iglesias como esclavo de Jesucristo. Y el esclavo no tiene derechos. El esclavo no puede exigir nada a su amo. El esclavo se somete en obediencia a su amo y hace lo que el amo le dice. La diferencia con nosotros entre un esclavo de la antigüedad y nosotros esclavos del Señor es que este amo es un amo único, que nos cuida, que nos bendice, que nos lleva por los pastos verdes, que nos lleva a las aguas frescas, que está allí a nuestro lado cuando nos sentimos mal, que toca el cuerpo para sanar. Ese es nuestro amo. ¿Estás sirviéndole a Él? ¿Cómo es tu servicio al Señor? Termino con Hechos capítulo 20. Me gusta este pasaje. En el versículo 17 al 19 de Hechos 20. Este es otro hombre que da un discurso de despedida. Ya no es Josué, ahora es Pablo. Y Pablo, despidiéndose en Mileto, va a decir en el versículo 17 de Hechos 20, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, varones, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y noten lo que dice en el versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Servir al Señor no significa que todo te va a ir bien en la vida. Servir al Señor tiene implicancias serias. Hay que hacerlo con un corazón humilde, en primer lugar. Cuando yo me encuentro con algún colega, con algún pastor que me dice, oye, invítame a tu iglesia a predicar, yo sé que a él no tengo que invitarlo a predicar. Humildad para servir al Señor. Dios es nuestro amo. Dios es nuestro Padre celestial que se preocupa por nosotros. Descansemos en Él. Hagamos el servicio en humildad, no para los hombres, sino para el Señor. Pero dice muchas lágrimas. Y a veces el servicio al Señor va a implicar lágrimas. Me hace recordar el tiempo que éramos pastores en Miami con mi esposa. Un contexto totalmente diferente a nuestro contexto latinoamericano. Una iglesia donde a veces los creyentes cuando llegaba el día domingo, si salía sol, preferían irse a la playa en vez de al culto. Y habían domingos en que nosotros salíamos de la iglesia frustrados y nuestro camino de la iglesia a casa era un camino con lágrimas. Pero Dios tuvo un propósito al llevarnos allá un tiempo.
¿Y qué decir de las pruebas? No creas que por servir al Señor las pruebas se van a acabar. Al contrario. Y habría cantidad de historias para contar acerca de las pruebas que el Señor nos ha permitido pasar este año, específicamente a nosotros como familia. Pruebas de salud, nos robaron en la casa, en fin, cantidad de cosas. Y uno se pregunta, Señor, estoy sirviéndote, doy mi tiempo, doy todo para ti y me pasa esto. Bueno, no tenemos respuesta a muchas cosas. ¿Por eso vamos a dejar de servir al Señor? Jamás. Eso es lo que el diablo quiere. Pero el Señor nos llama a servirle con un corazón humilde, aunque eso implique lágrimas y pruebas. Colosenses 3:24, ahora sí termino. Dice así: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No servimos al Señor para recibir una recompensa. No es la motivación correcta. Servimos al Señor porque le amamos. Él tiene algo preparado para todos aquellos que están sirviéndole. ¿Cómo es tu servicio al Señor? Quiera Dios que su palabra pueda calar en tu mente y en tu corazón y te lleve a servir al Señor con gozo, con alegría, con integridad, en temor reverente, con diligencia, sabiendo que lo haces para el Dios de los cielos. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a acercarnos en un momento de oración al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú quieres usarnos. Tú quieres que te sirvamos. Gracias porque es algo que no entendemos, pero tú nos llamas a servirte. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón, trabaje en cada vida. Mientras estamos orando, quiero que le digas al Señor ahí en tu corazón: Señor, perdóname porque tal vez no he estado sirviéndote como tú quieres que te sirva. Señor, perdóname porque he caído en una rutina en mi ministerio. O tal vez tengas que decirle: Señor, perdóname porque no he estado sirviéndote. Díselo a Dios con un corazón humilde y sincero. Y deja que el Espíritu Santo trabaje y ministre tu corazón. Una vez más, Señor, gracias. Que tu palabra bendita motive a nuestro corazón a ponerla en práctica. Hoy hacemos un compromiso contigo, un compromiso de amor, un compromiso de servicio a ti. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra, Señor. Todo es tuyo. Nuestras vidas, nuestro tiempo, los talentos, los recursos, todo te pertenece, Señor. Hoy lo dejamos delante de tu altar y te decimos como Josué: yo y mi casa te serviremos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.